Antes de hablar de intervención, antes de hablar de manipulación genética, antes incluso de hablar de control, tenemos que ir al origen, porque nada de lo que veremos en esta serie puede comprenderse si no entendemos cómo fue diseñado originalmente el linaje humano. A lo largo de estos capítulos, vamos a recorrer una historia que rara vez se presenta completa. Una historia que comienza mucho antes de las civilizaciones conocidas, mucho antes de las religiones, mucho antes de la historia oficial. Veremos cómo fue diseñado el linaje humano dentro de una arquitectura evolutiva mucho más amplia, cómo ese diseño fue posteriormente intervenido, cómo la percepción humana fue limitada, cómo se construyó un sistema de control que moldeó nuestra historia, y también cómo ese sistema empieza ahora a mostrar señales de agotamiento. Pero para comprender todo eso, primero necesitamos responder una pregunta fundamental. Una pregunta que casi nunca se formula correctamente, porque la mayoría de las narrativas, tanto religiosas como científicas, comienzan demasiado tarde. Nos dicen cómo evolucionamos biológicamente, o nos dicen que fuimos creados por una deidad externa. Pero casi nunca se plantea la pregunta correcta: ¿desde qué arquitectura fue diseñado el ser humano? ¿Y con qué propósito evolutivo? Y esa es la pregunta con la que empieza realmente esta historia. El diseño no fue accidente. El linaje humano no surge como casualidad evolutiva. Surge dentro de una arquitectura mayor. La Tierra no es un planeta aislado, es parte de un sistema administrado por una conciencia superior, el Logos planetario. Pero el Logos planetario no opera solo. Está dentro de una jerarquía más amplia. Logos regionales, galácticos, cósmicos. La creación de un linaje no es un experimento improvisado. Es una decisión dentro de un marco evolutivo. El humano fue diseñado como una interfaz, un punto de conexión entre materia densa y niveles superiores de conciencia. Eso cambia completamente la perspectiva. El humano como interfaz. El diseño original del linaje humano no correspondía al de un ser limitado ni destinado únicamente a sobrevivir dentro de un entorno físico. Su arquitectura apuntaba a algo mucho más complejo dentro del proceso evolutivo del planeta. El humano fue concebido como un puente entre niveles de experiencia, un fractal de conciencia capaz de habitar la densidad de la materia sin perder completamente el vínculo con su arquitectura superior. En ese diseño, el cuerpo físico nunca fue la identidad real del ser humano. Era simplemente el vehículo, el instrumento biológico que permitía interactuar con la realidad terrestre. Quien operaba ese vehículo era la conciencia, y en su configuración original, esa conciencia mantenía una conexión mucho más directa con su yo superior y con los niveles de arquitectura desde los cuales su experiencia estaba siendo guiada. Por eso, el propósito inicial de este linaje nunca fue simplemente sobrevivir o competir dentro del entorno del planeta. El propósito era experimentar la densidad física desde la autoconciencia, integrar experiencias dentro del campo material y expandir la comprensión de la conciencia a través de esa experiencia. El humano estaba diseñado para ser autoconsciente, para mantener conexión con su arquitectura superior y para interactuar activamente con las dinámicas energéticas del entorno planetario. No era un ser inferior dentro del sistema. Era una pieza estratégica dentro del tablero evolutivo de la Tierra. El propósito evolutivo. El propósito del linaje humano nunca fue el de adoración ciega, ni servidumbre impuesta,
ni una lucha constante por la supervivencia y la competencia. No. Su esencia era mucho más profunda. Aprendizaje experiencial puro en un entorno saturado de polaridad, donde la Tierra se convierte en un escenario vivo de contrastes extremos. Luz y oscuridad, expansión y contracción, unidad y separación. El humano fue diseñado precisamente para navegar ese torbellino de opuestos sin perder su coherencia interna, manteniendo el hilo invisible que lo une a su arquitectura superior. No se trataba de eliminar la dualidad, de erradicarla como enemiga. El objetivo era integrarla, trascenderla desde dentro, convirtiendo cada tensión en peldaño evolutivo. Ese era el diseño original del proyecto. La arquitectura multinivel. Aquí es importante entender algo clave. El linaje humano no fue creado únicamente por una civilización física. Fue autorizado dentro de la arquitectura del Logos. Eso significa que el diseño base es superior a cualquier intervención posterior. Las jerarquías mayores permiten experiencias, no crean linajes defectuosos por accidente, permiten escenarios, y dentro de ese escenario, el humano fue concebido como fractal encarnado, conexión con el yo superior, participante activo en el desarrollo planetario. El diseño incluía margen de libre albedrío, incluía capacidad de expansión, incluía potencial de recordar su arquitectura completa. Lo que aún no había ocurrido. En esta fase inicial del proyecto, todavía no había sucedido nada de lo que vendría después. No existía reducción perceptiva que cegara la visión interna. No había intervención genética externa que alterara el diseño base. No se había instalado programación masiva de miedo como freno constante. No se había emprendido la reescritura histórica para moldear memorias colectivas. El linaje humano operaba en una fase de desarrollo natural, puro, dentro de parámetros amplios y flexibles que permitían una exploración sin límites impuestos. Con un acceso mayor, casi intuitivo, a su propia arquitectura interna, al yo superior, a los planos sutiles que lo conectaban con el Logos, el humano no era un prisionero encadenado a la materia. Era un aprendiz consciente dentro de un entorno complejo, un verdadero navegante de la experiencia densa, libre para descubrir, integrar y crecer en el contraste planetario. Una pieza clave del tablero. Entonces, ¿qué es lo que cambia absolutamente todo? Si el diseño era funcional y elegante, si el propósito era profundamente evolutivo, si la arquitectura estaba perfectamente alineada con el Logos planetario y galáctico, ¿por qué hoy el humano opera desde el miedo como frecuencia dominante, atrapado en fragmentación constante y una desconexión radical de su origen? Esa es la pregunta inevitable, la que surge como un eco imposible de ignorar. Y la respuesta no hay que buscarla en el diseño original, radiante y puro. Está en la intervención posterior, en ese punto de quiebre que redirige el proyecto entero. Conclusión del primer episodio. Pero aquí es donde debemos afinar la mirada. El ser humano actual no es el diseño original. Antes del humano existió el Trodón, un linaje previo, con una arquitectura más alineada al propósito evolutivo planetario. La intervención no comienza con el humano tal como lo conocemos. Comienza con la modificación del Manu, y del Manu surge el Lumanu, y del Lumanu, el humano actual. Lo que hoy entendemos como humanidad es el resultado de varias capas de alteración progresiva.
El diseño autorizado dentro de la arquitectura del Logos no era el humano fragmentado que conocemos. Ese estado es consecuencia de modificaciones posteriores. Y esas modificaciones no fueron neutras, fueron estratégicas. En el próximo capítulo entraremos directamente en ese punto crítico, la intervención Anunnaki en la genética. ¿Qué alteraron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Y por qué esa alteración cambió el rumbo completo del linaje terrestre?